tardes, bienvenidos todos ustedes a esta nueva versión de 2x3 en Salud, con fresquito a veces y con calor a veces. Dori, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Bien, sí, porque estamos casi en Navidad, pero si tú te das cuenta a veces hace mucho calor. Sí, pero hay momentos en que viene como la brisita que dice el gobierno, la brisita de Navidad, que ojalá y le llegue a todo el que la necesita realmente esa brisita que... hablando de eso, hay como muchas situaciones con relación al bono que da el gobierno de 1.500 pesos, que a veces la gente dice, bueno, pero son 1.500 pesos que da, pero para una familia, una persona que lo necesite, algo se resuelve, ¿tú entiendes? Nosotros tenemos un nivel de pobreza todavía Exactamente, importante. Aunque el gobierno se plantea de que erradicar el hambre para el 2028, que también ha sido criticada. Bueno, eso ha sido todo un tema, todo un tema, pero aquí hay muchas personas que realmente lo necesitan. Y que, bueno, no es mucho, pero quizá le da para comprar un pollo, algo para completar su cena de Navidad. Tú sabes, Doris, que cuando uno está en su zona de confort, que por el trabajo, por los estudios que hemos realizado, tenemos la posibilidad de tener nuestras 3 comidas al día, Así más las 2 meriendas que corresponde, el que la disfrute. Sí. Uno se sitúa en su posición y cree que todo el mundo vive así, pero sucede que aquí hay hambre en la República Dominicana. Por supuesto. Aún en esa rica región del Cibao, y pueblos como San Juan, por ejemplo, que tiene mucha, ahí hay cantidad de gente todavía que pasa hambre, que no tiene con qué comprar la proteína del día, Doris. Por supuesto, hambre y mal alimentación. En otro caso también. Malnutrición. Uno por exceso de alimentos, porque como quieres malo, ¿verdad? O por el consumo de alimentos que no son los adecuados cuando tienen acceso a algo de comida, y otro por la misma situación económica, como dices tú, que quizá le alcanza para comprar lo básico, lo más barato, lo que menos nutrientes quizá le puede aportar al organismo. Entonces sí, claro que sí, que en nuestro país todavía lamentablemente se necesitan esas ayudas, pero uno lo que critica, Tati, de esas ayudas es que quizá no se trabaja para evitar o para que esa persona que hoy necesite esa ayuda mañana no tenga que necesitarla. De todas maneras, eso es cierto, eso es una gran verdad y hay muchas políticas sociales a trabajar. Yo pensé mucho con este escándalo que hubo, con que personalidades salieron con la tarjeta y todo eso, en el trabajo que se ha hecho en el país, Dori, eso hay que admitirlo, desde el CIUBEN que dirigió nuestro amigo Jeffrey Lizardo, que decía la señora Gloria Reyes que el país, el 80% del país está ya en el CIUBEN. Yo creo que tú ese día no fuiste a una actividad en el CIUBEN, donde nos explicaron que el tema no era los pobres que estuvieran en el CIUBEN, que son todos los dominicanos, debemos estar ahí, y ponían ellos como ejemplo, y eso es importante saberlo, lo que pasó con la pandemia. No fue a los pobres que le dieron dinero solamente. Todos los trabajadores públicos y privados, el gobierno tuvo que subsidiar ante una catástrofe. Exactamente, eso es la data de un país. O sea, eso es la data de un país ante una catástrofe. Que no lo necesita una parte, esas ayudas, pero tiene que estar registrado. O sea, porque como dices tú, nadie esperaba que trabajadores formales como nosotros, por exactamente, que en ese momento estaban perteneciendo a empresas, a compañías, tuvieron que irse a su casa con la pandemia, y esa gente necesitó ayuda. No, y eso te habla a ti de que en ese sentido nos organizamos, nos encaminamos a un país que comienza a organizarse. Y eso es muy bueno. Porque es tú debes tener, es como un mapa de calor, como dicen en los accidentes de tránsito, un mapa de calor. ¿Dónde están las zonas más vulnerables? Lo tiene la gente que está trabajando con seguridad pública. ¿Cuáles son las zonas más violentas del país? Claro. ¿Dónde están los sectores más vulnerables? ¿Dónde están los puntos de drogas? Todo eso debe estudiarse. Lo penoso es que se estudie y que no pase, Doris, a resolverse los temas. Es por eso era que te decía, bueno, hay que trabajar, bueno, mientras se necesite ese subsidio, esa ayuda, désela, pero trabaje para que esa persona se eduque. Para que salga de ahí. Para que esos hijos de esa familia no se queden en ese mismo círculo y cuando crezcan también vayan a vivir de ayuda, sino que puedan educarse, que puedan ir a la escuela, que puedan prepararse y salir de esa condición. Tú sabes, Doris, que al presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, en sus primeros 2 gobiernos, él sacó 50 millones de personas de la pobreza. Así es. ¿Qué se le criticaba a la gestión de Lula? Que era
subsidiar a esas personas, pero dejarla con el subsidio. Entonces, a la gente hay que enseñarla a pescar para que aprenda a buscar el pescado, no para que tú le des el pescado que toda se quede permanentemente esperando ese pescado. Porque lo conviertes en un inútil. Así mismo es. Entonces, ese es el punto que queremos resaltar en todo esto. O sea, no es criticar que se dé la ayuda, es que ayuden a las personas que reciban esa ayuda, pero que vayan saliendo de esa necesidad. Sí, que los hijos de esa persona al que tú le das esa ayuda hoy puedan estar estudiando en la escuela, tengan el alimento en la escuela, pero de ahí ese muchacho pase a la universidad, de la universidad es un ente productivo. Con educación y salud yo creo que se logra muchísimo. O sea, si usted lleva a esa familia a educarse y a darle los servicios de salud preventivos, que siempre retomamos, caemos en el tema de ese primer nivel de atención, pues vamos a tener una sociedad mucho más sana, mucho más sana y con más capacidad de aportes al desarrollo. ¿Qué te parece si con ese mensaje excelente que acabas de dar, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y hoy venimos con una invitada como son los nuestros de lujo? Tenemos un renglón amplísimo a tratar con ella. Volvemos en un momentito. 2x3 en salud. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a nuestra invitada, al Viernes de Altagracia, que es una invitada de lujo, como siempre tenemos nosotros aquí en 2x3 en Salud. Y con ella vamos a hablar de muchísimos temas, de esos que tanto nos interesan y que le interesan a nuestro público. Ella es Flor Berenice Fortuna Terrero. Flor es doctora en Psicología del Desarrollo Humano, investigadora, gerontóloga y psicopedagogía. Tú nos explicarás, Flor, lo que significa todo eso. Así que gracias por acompañarnos y Flor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes también por la invitación. Un placer estar con ustedes en el día de hoy, con los televidentes también. Lo primero que tú nos vas a contar de qué es eso, de doctora en psicología, en psicología sabemos, pero en desarrollo humano, ¿de qué trata el desarrollo? Bien, lo primero es que yo en mi área soy licenciada en orientación escolar, es la primera área que tengo de base. Luego hice una maestría en psicología del desarrollo y ya con la Universidad de Valencia logré conseguir una beca con la Fundación Carolina y estuvimos haciendo ya con ellos un doctorado con psicología del desarrollo humano. Este tipo de doctorado te forma en las diferentes etapas de la conducta del ser humano y el enfoque que tuvimos con el doctorado cuando lo estaba cursando era en el área de adultos mayores, que es lo que llamamos gerontología. Que tanto se necesita en República Dominicana, pero vamos a empezar, Flor, a hablar de esas etapas del desarrollo humano. Tú que lo estudiaste, vamos a empezar desde esa niñez, desde que nacimos hasta llegar entonces a esta área donde tú te especializaste, que son los adultos mayores. Bien, en cuanto a las etapas, es importante destacar que el humano va pasando por etapas. Hay diferentes teorías. Si hablamos, por ejemplo, de la teoría de Erikson, la divide en 8 etapas fundamentales, ¿no? Que va desde la niñez, desde que nacemos, y va pasando por esa primera infancia, luego la adolescencia, esa juventud, luego va llegando esa adultez temprana, esa adultez media, y ese envejecimiento, que es lo que trabajamos ahora mismo con los adultos mayores. Entonces, el ser humano va evolucionando y creciendo y va desarrollando cambios en diferentes momentos de su vida en cada una de estas etapas. ¿Y cómo ves como profesional, antes de adentrarnos en el tema de la tercera edad, como le decimos también, en la República Dominicana el desarrollo de esas etapas? O sea, ¿estamos en términos armónicos? ¿Se está haciendo bien? ¿Cómo ves ese proceso? Sí, se está haciendo un buen trabajo. De hecho, la currícula dominicana, que es donde se fundamenta la formación de los niños, ¿no?, en el área educativa, se alinea con las diferentes etapas que hemos estado mencionando. Y ese currículum va trabajando al niño según las etapas de desarrollo que acabamos de mencionar. Una de las etapas y teorías muy fundamentadas es la teoría del cognitivismo o la teoría de Piaget, que trabaja esas etapas primarias de aprendizaje y desarrollo cognitivo del niño en su aprendizaje. Entonces va conectada a estas competencias básicas que debe tener el niño en la fundamentación curricular del sistema educativo. Entonces va a la mano con el proceso. Y en la parte emocional de los niños, cuando lo vinculamos a la familia, a la escuela, ¿cómo tú ves ese desarrollo? ¿Cómo va evolucionando todo esto en nuestro país? Bueno, en República Dominicana aún está, aunque hemos hecho muy buenos proyectos y tiene muy buenas leyes
para trabajar toda esa evolución del niño de la primera infancia hasta, bueno, ya hasta que somos adultos mayores. Entiendo que aún falta mucho por hacer, pero van más a las funciones de trabajo, o sea, a enfocar el trabajo a áreas fundamentales, a enfocar el trabajo, por ejemplo, del psicólogo educativo, a ese desarrollo que tiene el niño en los centros educativos, el trabajo que hay que hacer con las familias, desde ese crecimiento y esa relación que tiene que haber escuela, comunidad, ¿no? Y también ese trabajo formativo que hay que hacer con los padres cuando tienen hijos, ¿no? Y poderlo formar en cuanto al desarrollo y las etapas que lleva el niño en cada momento de su vida. Cuando uno tiene, en el caso mío, que estamos rodeándonos de nietos, ve niños pequeñitos y uno escucha la educación moderna como es, no se educa en negativo, no se le dice tanto no a los niños, no se es tan con vertical, todo es en positivo. ¿Crees que nosotros estamos formando en esa línea que dice Doris, en la escuela y en la familia, o todavía somos adultos chapados a la antigua, formando de otra manera en esa etapa de la infancia, por ejemplo? Aunque hay una revolución con estas nuevas teorías humanistas, ¿no? Que es la que destaca que lo principal es la persona, que lo fundamental es el yo integrar, que hay que cuidar a la persona en su medio, y creo que sí que se está haciendo un trabajo humanista, porque hay muchos enfoques dirigidos hacia esa área. Aún nos falta, porque aún tenemos ese patriarcado, esa negatividad en las escuelas, en los padres que también se mantienen criando a los hijos desde ese tradicionalismo. Como me criaron a mí. Y a mí. Y a mí. Sí, entonces surge esta nueva teoría que es el positivismo, en donde queremos darle ese enfoque de que los niños sean personas, de que los niños crean ideas, que tomen decisiones, decisiones no, porque puedan opinar, vamos a decirlo. Bueno, porque es que antes, si lo recuerdan, porque yo me recuerdo, cuando le decía, quítese de ahí, donde están los adultos no están los muchachos. Entonces, luego cuando llegábamos a los 18 años de edad, nos llevaban y nos enfrentaban a situaciones que no sabíamos cómo enfrentar, porque pasábamos la vida entera otros tomando decisiones por nosotros, y de repente tienes que tomar decisiones como ir al colegio, a la universidad, con una carrera, que casarte, y no aprendiste nunca a tomar una decisión por ti mismo. Esa sobreprotección, Flor, que se vive, sobre todo ahora, la familia de ahora, que sobreprotegemos quizá un poco a los hijos, más quizás de lo, no sé si más de lo debido, pero cuando llegan, como dices tú, a esa etapa adulta, que ya tiene que ir solo a la universidad, porque lo llevamos al colegio hasta que terminan el cuarto bachillerato, ¿verdad? Pero ya al entrar a la universidad, los padres lo siguen llevando, pero hay momentos en que no pueden. Lo tienen que soltar. Lo tienen que soltar. ¿Está el muchacho de hoy, el joven de hoy, preparado para enfrentarse a eso? Porque a veces tienen hasta que tomar un carro público y no saben cómo hacerlo, porque no lo enseñamos. Sí. ¿Estamos en lo correcto o hay que evitar tener nuestros hijos en esa burbuja? Porque uno quiere protegerlo de todo, por supuesto. Correcto. De ahí vienen los grandes problemas que tenemos ahora mismo con nuestros adolescentes de ansiedad, de depresión. ¿Por qué? Porque vivimos trabajando al hijo desde lo que es esa burbuja que mencionan ustedes, ¿no? No lo queremos dejar que se enfrente, le queremos cuidar que no tome un carrito concho, una serie de tenemos cosas, miedo a que lo atraquen. Tenemos miedo de esos aspectos, pero no podemos controlar esos elementos. Él tiene que vivir bajo esa presión que tiene que ir aprendiendo él mismo a controlar y a trabajar. Entonces, de repente, tenemos un hijo que tiene que salir de las manos de nosotros y no sabe cómo enfrentar ninguna situación que son normales para un adulto, ¿no? Y él no sabe cómo responder. De hecho, si nos recordamos nosotros mismos, nos enfrentamos a la vida solos. Papá y mami no nos trajeron a Santo Domingo, por ejemplo, yo que vengo a Santo Domingo. El que viene del pueblo venía solo, eso es verdad. Nos tiraron aquí y nos salió a flote. Esta ciudad, que aunque es verdad que ha avanzado muchísimo, era complicada también cuando vinimos a estudiar. Claro, y hemos aprendido a tomar decisiones. Entonces es lo más difícil que hemos visto en nuestros adolescentes, que salen de una habitación en donde tienen un control ahí de todo lo que ellos creen que es controlable, y luego se enfrentan a un mundo que no saben ni hablar ni compartir con otros compañeros. Pero ¿qué pasó con la generación de nosotros? Por ejemplo, vamos a hablar de la de nosotros, que es la que está apapachando, tal vez en demasía, a los hijos, y muchas veces convirtiéndolos, yo diría a veces que hasta en inútiles. Bueno, hemos llegado a una sociedad donde nosotros hemos crecido, ¿no?
con muchas limitaciones, en parte está una teoría personal, con muchas limitaciones, y de repente tenemos nuestros hijos y le hemos querido dar tantas cosas que a veces no teníamos. Eso, sí, correcto. Y evitarle quizás muchas cosas de las que nosotros tuvimos que enfrentar, quitándole a ellos ese poder de ellos vivir esas experiencias. Y luego tenemos jóvenes ansiosos, frustrados, porque no saben lidiar con estas situaciones, aparte de lo que es la era de cristal, ¿no? Esos nuevos jóvenes que por cualquier cosa se frustran, cualquier situación les lo coloca en ansiedad. Ha habido suicidio este mismo año. Ha habido parte de lo que ha llevado al suicidio. Bueno, entonces esas son las situaciones que debemos Eso que tú dices de era de cristal, recuerdo a alguien que me comentaba que ahora hasta para los trabajos es difícil, porque como dices tú, esa generación de esos jóvenes que todo lo ofende, que todo lo hace sentir mal y que no se apegan a trabajo. O sea, tú le llamas la atención quizás en una oficina para que aprenda a hacer algo y él se va porque tú le llamaste la atención. Correcto. No, y no ha tocado aprender con ellos. Exacto. Porque también nosotros, que éramos también muy cuadrados en muchos aspectos, nos ha tocado aprender a soltar un poco más también algunos elementos, a ser un poco más relajados a nivel del estrés de laborar. Entonces tenemos unos jóvenes que nos están enseñando también muchos cambios generacionales, muchos aspectos sociales, son más adaptados a los cambios, a las condiciones de los demás. Exacto. Antes uno estaba menos expuesto a situaciones de diferencias individuales. Estos jóvenes vienen más abiertos, más preparados a esas diferencias. Flor, vamos a pedirte, un permisito. Nos vamos a ir a la primera pausa. Cuando regresemos, cuéntanos qué tú entiendes que debemos hacer como familia para ir preparando a esos jóvenes para la vida, porque aunque quisiéramos que no le pase nada, incluso que si se van a enfermar, nos enfermemos nosotros para protegerlos, pero ellos vienen en una realidad y son las generaciones que van a tomar las decisiones futuras. Regresamos en un momento. 2x3 en salud. Gracias por continuar con nosotros. Doris había dejado una pregunta para Flor que va en el sentido de qué debemos hacer. Pero yo quiero interrumpir el orden, Doris, con tu anuencia, para preguntar primero algo y después entremos a esa parte lógica. Perfecto. Con las escuelas dominicanas y los hogares se han convertido en lugares peligrosos para la infancia. Si no, Doris, acabamos de ver el caso de la niña del este. Estamos viendo ese caso. Ese caso, o sea, 2 profesores que están llamados a ser los continuadores de esa formación, agreden sexualmente, violentan, abusan. Las iglesias, abuso en las iglesias. Esos casos han estado por doquier. Esa parte, antes de que pasemos a esas recomendaciones, esa parte, ¿cómo hacer que la escuela, qué es lo que falta para que la escuela y el hogar con los familiares más cercanos es que ocurre la mayor cantidad de abusos sexuales, por ejemplo, agresiones sexuales? Bien, en ese aspecto es importante tener una comunicación directa con nuestros hijos. La familia debe tener una comunicación más cercana a nuestros hijos, más educación incluso sexual en las familias tiene que existir, igualmente en las escuelas. Tiene que haber un trabajo mucho más directo entre padres y educador, ¿no? Para poder ver esto, para poder tomar control sobre estos elementos. Yo me refiero, por ejemplo, para que entremos a esa parte, ¿qué es lo que pasa en esas etapas del desarrollo humano? Que el profesor se convierte en agresor, que el tío se convierte en violador, porque eso es lo que dicen los estudios, que son los familiares más cercanos, no son desconocidos que vienen a violar, a veces sí, pero la mayoría de veces no. Pero, ¿por qué en el desarrollo humano de las personas ocurre eso? Bien, eso es algo que no ocurre en el desarrollo humano. Hay trastornos en la personalidad y trastornos sexuales. Y estos tipos de personas son agresores sexuales, son personas que ya vienen con un alineamiento, con un trabajo, con un pensamiento deformado, que tienen una tendencia a violentar, y entonces las personas más vulnerables, que son los niños, por ejemplo, desarrollan estos actos de violencia, y sobre todo las personas que los demás más confían, porque un pastor de una iglesia, un maestro, son personas confiables para los padres, ¿no? Cercanas, y el niño
que está envuelto todavía en esa burbuja que es diferente, ¿no? Que no ha visto lo que es la agresión, que cree que debe confiar en ese adulto, entonces cae cae donde no debió estar. Entonces, por eso hablaba de la comunicación. Si existe esta comunicación del niño con el padre, observar tu hijo, esos cambios que tiene tu niño, tu hija, tanto hembras como varones, sí, porque sí, esto no es solo de niñas, estas agresiones se ocurren también a los niños. Sí, entonces, sí, es que tenemos personas que tienen estas conductas desviadas y lamentablemente están en el sistema. Ahora con la comunicación y la libertad de expresión que tenemos, pues podemos darnos cuenta de manera más rápida de estos casos, pero no son casos que ocurren ahora, son casos que han ocurrido siempre. Pero ahora el fenómeno de la comunicación ahora se ve. Claro, por medio de la comunicación, de que las personas ahora tenemos menos miedo a decir lo que sentimos, también estamos más dispuestos a enfrentarnos a esto. Y los abusadores sexuales tienen las redes sociales también y los celulares para llegar a los niños. Por eso también es importante que los padres supervisen que hacen sus hijos ahí en esa habitación cuando están ahí encerrados. Son menores de edad y mientras no sean adultos, el padre tiene la obligación de cuidar a ese niño, de protegerlo a nivel sexual por negligencia, tiene que proteger su hijo en todo momento. Entonces esa comunicación, seguirla cultivando, Fiora, a lo interno de las familias. Correcto. Tiene que ser eterna esa comunicación con los hijos, pero muchísimas veces tenemos adolescentes que no nos dicen nada, ¿no? Te iba a decir, ¿cómo acercarse a un adolescente que que está en una etapa en que quizás le confía algo a un amiguito que es de su misma edad, que no lo va a saber quizás orientar de la manera que podía hacerlo un adulto? ¿Cómo lograr romper ese encierro de ese adolescente y poder penetrar y que esa persona tenga la confianza de hablar con su papá, con su mamá o con un adulto? Bien, eso no se cultiva en la adolescencia. Se supone que desde que el niño está pequeño, yo tengo que cultivar ese tipo de diálogo con mi hijo. Puede cambiar, porque la adolescencia es una etapa donde donde cambian. Sí. Pero es importante, lo que creas, lo que formas, lo que trabajas, lo vas a tener a largo plazo. Es decir, que aunque al principio te resulte un poco difícil lograr una comunicación con el adolescente, luego ya la vas a volver a adquirir. Perfecto. Y hablaba es decir, que la base que tú creaste va a salir tarde Claro que sí, esas bases las tenemos. Cuando creas una base correcta, cuando tienes principios, cuando creas con valores, aunque pienses que tu hijo te pierde un poco por la etapa de la adolescencia, ten tranquilidad, que eso regresa, eso está cultivado allí. Y algo importante es observar los cambios, eso es muy relevante. Si el adolescente, podría dar niños señales. Que eran tranquilos y luego empiezan a ser más violentos, que se aíslan, que no quieren conversar con nadie, que empiezan a tocarse, que empiezan a andar con mangas largas porque quizás empiezan a autolacionarse. Perfecto. Todos esos cambios hay que observarlo en tu hijo. Y por supuesto, si ves que la situación no quiere conversar contigo, llévalo a un psicólogo que converse con un terapeuta, con un profesional. Eso ayuda bastante. ¿Qué papel en el mismo orden juega? Porque tú dices, la familia dio una base, creó una base en ese ser humano hasta los 13, 14 años, que es cuando comienza muchas veces a rebelarse. ¿Qué papel juega la sociedad, el medio ambiente, en ese adolescente, por ejemplo, para el uso de juca? Que eso es tremendo, señores. El uso de juca, el uso de alcohol y otras drogas, y digo eso, alcohol y otras drogas. ¿Ese medio tiene un papel preponderante? Es correcto, claro que sí. Recuerden que la formación del ser humano viene por varias áreas, ¿no? Por 50% genética y 50% lo que es el medio ambiente. Entonces, tú vas a convivir con ese contexto en el que estás. Entonces, todos esos elementos que tiene el ambiente pueden influir en tu conducta y en tu forma de actuar. Ahora bien, si has creado unos buenos patrones de conducta, si has creado buenas ideas, si tienen valores fuertes, difícilmente puede hacer ese hijo tuyo pueda corromperse ante el contexto, aunque ya hablamos ahorita de que nuestro cerebro es único y actuamos de manera diferente cada uno de nosotros. Lamentablemente no hay una cucharilla, una receta en esto. Que aplique para todos igual. No hay una receta,
pero es importante que sí hay que haber comunicación, sí hay que dar amor, sí hay que trabajar desde los aspectos positivos para poder tener mejores resultados. Flor, vamos a dejar la etapa de la adolescencia y vámonos entonces ya al adulto ya un poco mayor, adulto mayor no, al adulto un poco más, de más edad, 30, 35, 40 años. Analízanos cuál es lo que está viviendo actualmente en ese desarrollo humano nuestros jóvenes dominicanos, vamos a decir después de los 35, que empieza ya una etapa diferente, donde hasta para tú conseguir un trabajo ya es más difícil porque tú superaste esos 35 años y va entrando a una etapa de más madurez. Cuéntanos en esa etapa, ¿qué ustedes observan? Tenemos una etapa en la que ya el adulto tiene muy claro sus criterios, tiene muy claro los valores. En esta etapa el ser humano, ¿no?, ya está más predispuesto a la estabilidad. Por eso llega esa estabilidad que debería ser económica, esa estabilidad social, de pareja, de matrimonio. Es una de las mejores etapas para casarse, porque ya estás más claro hacia lo que concibes, lo que quieres en este proceso. Y el adulto mayor, el adulto en etapa media, tiene claro cuáles son las metas, hacia dónde se dirigen su vida a nivel social, a nivel económico. Entonces es una bonita etapa porque ya es la etapa que te permite poner en práctica todo lo que ya estabas haciendo antes, ¿no? Y es la que empiezas como a ganar, a tener ganancia en este proceso de la vida. Entonces, ese desarrollo lo vemos con estos jóvenes que fuimos formando al principio, ¿verdad? Queriéndolo proteger, pero se está viendo resultados positivos ya en esa etapa de adultez media, como dices tú. Sí. Vuelvo y menciono lo que decía anteriormente, cada persona es única y en estas etapas tenemos resultados únicos. Tenemos un gran número de adultos ya empoderados, adultos que han logrado sus metas, que tienen un trabajo estable, pero también tenemos otros adultos que se resisten a ser adultos, ¿no? A ser adultos. Sí, entonces tenemos esos adultos. Mucha responsabilidad. Que perpetúan, ¿no? Una adolescencia eterna o una juventud eterna, que entonces le toca enfrentarse a una serie de desafíos ya personales porque no van acorde a la edad que cada uno está viviendo. ¿Se puede hablar de un desarrollo mayor por género, hombre, mujer? ¿O el desarrollo es igual para todas las edades, los géneros? Científicamente las mujeres llevamos un desarrollo mucho más avanzado que el hombre, es decir, vamos más enfrentándonos a las realidades, tomamos decisiones más centradas, el hombre va un poco menos en ese sentido, pero existen las diferencias individuales, es decir, que aún ante la parte científica de esas diferencias que hay en género, hay hombres que se desarrollan y que tienen una alta capacidad de toma de decisiones. Pero políticamente, Flor, y nos vamos a unos comerciales, una pausa, pero políticamente la hegemonía ha dado más poder al hombre a pesar del mayor desarrollo de la mujer. Regresamos ahora, sí, el tema de la inequidad. Sí. Regresamos ahora con nuestra invitada y bueno, ella tiene un centro importante del que nosotros tenemos que hablar y de un proyecto que irse a los adultos mayores. A los adultos mayores. Volvemos Vamos envejeciendo ya. Sí. 2x3 en salud. Estamos conversando con Flor Fortuna. Flor es doctora en psicología de desarrollo humano y ella tiene un centro que se llama Psychomatic Institute y han desarrollado un kit interesante para el desarrollo cognitivo de nuestros adultos mayores. Ahora esta etapa del programa nos vamos ya, dejamos la niñez, la adolescencia, la juventud temprana y nos vamos ya a los adultos mayores. Flor, cuéntanos en qué hace tu centro y en qué consiste este kit. Bien, nuestro centro, que ya lo mencionaste, Psychomatic Institute, somos una serie de doctores y de psicólogos y terapeutas que nos hemos reunido, también hay psicopedagogos en el área y orientadores escolares, que nos hemos reunido para tratar de ponerle frente a diferentes momentos en las diferentes etapas del adulto mayor, como de la persona, desde la etapa de la niñez hasta la etapa del adulto mayor. Entonces hemos estado trabajando toda una línea de acciones desde lo que es la parte de psicopedagogía, desde lo que es la orientación vocacional y caímos también a la parte del desarrollo del adulto mayor. Y por estos enfoques nos hemos alineado a lo que es la investigación, así que ninguno de los trabajos que realizamos allí que esté todo basado en investigaciones palpables de
ya sea hechas por el centro o de manera nacional basados o internacional, en evidencia, como pero es basado en ese ¿Es un aspecto centro físico? científico. O sea, ¿tiene una dirección? Sí, ¿tiene un local, tenemos una dirección, tenemos estamos ya tanto están? virtual como en físico. Estamos ahora mismo en La Esperilla, en la México Tercero, ahí estamos trabajando esos aspectos que ya acabo de mencionar. Y lo que hemos hecho es, desde este punto también, alinearlo todo a la tecnología, es decir, todo lo que podemos hacer, podemos conectar con la tecnología, que es el siglo XXI es tecnología, entonces no podemos tener algo que no vaya alineado a estas líneas también para trabajar lo que es la conducta humana. Pero ustedes tienen el centro, para que hablemos de eso y después nos vayamos a lo de la tecnología y eso. Ustedes dan servicio a personas, servicios ambulatorios, tienen consultas, ¿qué es lo que se hace allí? Sí, ambas cosas. También allí tenemos trabajando con citas que se van creando, ¿no? Se van creando las citas por teléfono para trabajar según las situaciones que tenga el ser humano que llame, ¿no? Y también hacemos ambulatorios. Si necesitan, por ejemplo, hay adultos mayores que no pueden ir a nuestro centro por su condición ya avanzada, y nosotros entonces vamos dan ese servicio ambulatorio a domicilio. Trabajamos con ellos. Psicólogos, psicólogos, gerontólogos, estamos trabajando con ellos, y psicopedagogos también. ¿Es diferente gerontólogo a geriatra? ¿O es lo mismo? Sí existe una gran diferencia entre psicólogo y geriatra. El geriatra es médico. No, yo digo el geriatra y gerontólogo, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Okay, el geriatra es un médico que hace una especialidad ya en adultos mayores, en geriatría, en medicina para el adulto mayor. El gerontólogo es un psicólogo o un psicopedagogo que se forma en el área del bienestar y salud del adulto mayor. Entonces, todo lo que trabaja el gerontólogo es ese afán o ese deseo de que el adulto mayor esté muy bien, subjetivamente y objetivamente bien. Objetivamente, dentro de esas investigaciones que hacen ustedes en esa rama de la gerontología, ¿qué encuentran? ¿Qué han encontrado en nuestros adultos mayores, Flor? Bien, por ejemplo, una de las investigaciones que hicimos fue con terapias de reminiscencia en el adulto mayor, que es aplicarle a los adultos mayores una serie de intervenciones basadas en recuerdos, con visitadores que lo motiven a ellos a recordar historias, y luego de allí con una investigación que es test post-test, con un instrumento de test post-test, podemos determinar cómo va cambiando el adulto mayor en aspectos como la autoestima, como el bienestar social, como la depresión, luego de una intervención con reminiscencia, ¿no? Entonces vemos unos cambios muy positivos y significativos en los adultos mayores dominicanos cuando aplicamos estos programas no farmacológicos a los adultos mayores. Hablábamos el otro día que te hacía una entrevista para el periódico de la depresión en adultos mayores, y yo te preguntaba por qué se deprime un adulto mayor y qué porcentaje podríamos decir de nuestros adultos mayores pueden llegar a sufrir depresión. ¿Por qué se deprimen? Lo primero es que la depresión no llega sola. Cuando las personas caen en esta etapa en adulto mayor, casi siempre viene de prevalencias anteriores, es decir, son jóvenes que ya venían con depresión, son adultos con depresión, y en la etapa de adulto mayor, pues esto aumenta esta situación de depresión, porque esta etapa lo que hace es que aumenta tu personalidad, o sea, todo lo que tenías, si eres una persona, si eres una persona feliz, lo más seguro es que en el adulto mayor eso se refleje también como una persona feliz, porque es un reflejo de lo que has hecho en toda tu vida. Y allí hay muchos cambios en el adulto mayor, cambios psicológicos, cambios biológicos, cambios sociales. Sí. Entonces, todos estos cambios llevan a que el adulto mayor se desestabilice un poco y llega entonces pudiera caer en depresión. Porque unos adultos mayores, los hijos se van, por ejemplo, los hijos se van y hacen su vida. Dori y yo hablamos mucho de eso. El síndrome del nido vacío, ¿no? Hacen su vida. Como tiene que ser, hacen su vida, y tú te quedas solo con tu pareja si la tienes, y si no la tienes, pues solo. Entonces, ahí viene un momento de tristeza para algunos, porque hay gente que vive su vida. Nosotros trajimos aquí, y voy a comentarlo, a una psicóloga desarrolladora humana, que ellos tienen un grupo que se van no me acuerdo ahora cómo se llama, para dar la promoción gratuita, pero Vivito y Rututeando se llama. Esa gente que hace Ana. Ana Valdés. Uno hace su vida
viviéndola, caminando, paseando, yendo Correcto. a pueblos, visitando amigos y otros no. ¿Son los factores individuales o es a eso que se refiere? ¿Por qué unos se deprimen y otros no? Sí, existen 3 tipos de envejecimiento. Teóricamente existen tres tipos de envejecimiento. Está el envejecimiento normal, que es el que uno envejece en su casa, con los nietos, tranquilo. Existe un envejecimiento patológico, que es el que ya tenemos con Parkinson, Alzheimer y esto. Y existe un envejecimiento satisfactorio, que es un envejecimiento que está de moda, un envejecimiento saludable, un envejecimiento exitoso. Entonces esos adultos mayores que ves que se reúnen, que son felices, que hacen planes, que hacen proyectos, que siguen activos, que juegan dominó, a eso le llamamos envejecimiento. ¿Y cómo lograr, señor, llegar a un envejecimiento saludable? Es desde ahora. Eso es desde ahora. Cada ser humano tiene que cultivarlo. Claro que sí, es lo que le mencionaba, 25 años antes de ser adultos mayores ya estamos reflejando esos problemas de deterioro que podemos tener ya en el adulto mayor. Por lo tanto, todos los hábitos que tenemos deben mejorar ahora, porque lo que no mejoremos ahora en esta etapa nos va a pasar factura cuando seamos adultos mayores. Decía el cantautor Alberto Cortés, ese gran cantautor argentino, que la vejez es la más cruel de las dictaduras. Es decir, que no podemos, ella viene necesariamente como ley de vida. Correcto, pero por lo tanto, lo principal de esto es saber que vamos a llegar a viejo y empezar a hacer el proyecto de vida hacia esa etapa. ¿Cómo quiero yo? Desde temprano. Perfecto. ¿Cómo quiero yo llegar allí? Entonces empezar a hacer cambios, no fumar, no tomar, buena dieta, ejercicio, esos cambios, trabajo quizás de círculos de amigos, Flor, empezar a cultivar círculos de amigos. También esos círculos de amigos que tenemos, eso es difícil allí porque uno de los problemas que tiene el adulto mayor es la pérdida de amigos, que es lo que te causa mucha depresión. En esa etapa empiezan a morirse el primo, el hermano, los amigos de la generación, del área, el socio. Entonces tú empiezas a sentirte como que es cierto, ya voy al final de mi vida. Yo añadiría, Flor, que por ejemplo tú viviste en España y viste que hay áreas de parques por donde quiera. Aquí lo primero que tú no puedes salir ni a la calle con un batoncito a caminar, porque no hay área, te llevan los motoristas, te lleva el vehículo, o sea, aquí se le hace mucho más difícil. Sí, el adulto mayor dominicano, como dicen por ahí, la tiene difícil. La tiene difícil porque aunque existen políticas que trabajan todos los aspectos que hemos estado mencionando, aún hay que trabajar más para el fortalecimiento de esas áreas recreativas del adulto mayor, para un trabajo político en lo que es el aspecto sociopsicológico del adulto mayor, ¿no? Y no se sientan desvalidos en esta etapa. Decía Altagracia que aquí en República Dominicana el adulto mayor la tiene más difícil, porque ¿qué pasa? Y es lo que uno observa. Ya cuando una persona va entrando a esa etapa del adulto mayor, te van aislando. O sea, no solamente la familia, la casa, los hijos. Te ven como un inútil. Exactamente, sino hasta en los propios trabajos. Ya cuando ven que una persona está llegando, qué sé yo, a 60 años, vamos a decir, que todavía está en una etapa que puede rendir un buen trabajo y aportar conocimientos y orientaciones, pero lo van alejando, lo van aportando. ¿Qué hay que hacer, Feo? Porque aunque el adulto mayor diga, bueno, yo me propongo ser un adulto mayor feliz, pero hay cosas que te van que te van afectando fruto de ese mismo medio. Correcto. Uno de los problemas mayúsculos que lleva al adulto mayor a la depresión es todo lo que ustedes acaban de mencionar, ese aislamiento que se va dando en el mismo adulto mayor, que primero es social, o sea, primero lo aleja a la sociedad y luego se aleja a él. Porque ya cuando cae en una baja autoestima y un amor propio, pues empieza él mismo a sentirse inútil. Entonces hay que trabajar esos aspectos, hay que empezar a hacer proyectos nuevos. El que seamos adultos mayores no significa que no tengamos proyectos, que no podamos aprender un idioma, que no podamos ir al cine, que no podamos compartir con la familia. Entonces, yo como adulta mayor tengo que empezar a hacer proyectos con otros adultos mayores, pero también la familia tiene que empezar a hacer proyectos para integrar su adulto mayor. Flor, te vamos a pedir a tu anuencia, nos vamos a unos mensajes comerciales. Tú vas a hablar de un kit en el siguiente segmento, pero nos gustaría que antes de abordar el kit, te refiriera a esa, que yo admiro tanto, dicho sea de paso, a esa cultura Doris que tienen los asiáticos, por ejemplo. De mucho valor al adulto mayor. Y otros países de esa área, China. La persona mayor, el anciano, la persona mayor es el jefe de la familia. El hombre o la mujer de ciencia hay que consultar. Era así en un momento en este país, pero eso se perdió. Partamos de ahí y después hablamos de
de este kit. Volvemos ahora con nuestra invitada de la tarde. 2x3 en salud. Seguimos conversando con Flor Fortuna. Flor, te preguntaba Altagracia y ponías como ejemplo estas culturas asiáticas donde el adulto mayor se le venera, se le da esa posición, se le da esa importancia, que es lo contrario a lo que a veces vemos aquí en República Dominicana. ¿Qué hacer para lograr que en nuestro país, en nuestro ambiente, al adulto mayor se le dé ese valor que realmente tiene? Bien, los adultos mayores asiáticos, y por eso duran tanto, muchos años. Sí, porque ese protagonismo, ese mantenerse útil, es parte de lo que se ha demostrado que fortalece las ganas de vivir y mantiene al adulto mayor en el tiempo. Se le consulta. En el tiempo. Ellos son consultores, ellos son la primera parte elemental de esa sociedad. Y esto es importante porque son los que tienen la experiencia. Ahora mismo vivimos en una sociedad, la República Dominicana, en donde después que las personas tienen una equidad, como mencionaban ustedes, ya no se le quiere ni siquiera consultar. No, de hecho, ese está atrasado. Sí, ese está viejo, ese está atrasado, pero hay que recordar que el adulto mayor tiene una experiencia acumulada, que puede ser positiva o puede ser negativa, pero ambas ayudan. Exacto. Entonces esas experiencias es lo que hace que el joven trate de equivocarse menos, o sea, sí, porque ya ese adulto ha cometido errores. Correcto. Y ya sabe qué hacer. Es el que fundó la empresa, es el que te dijo a ti, mira, estas cosas no funcionan estas. Y aunque el joven tenga nuevos ingredientes, tenga nuevas innovaciones, es importante ver lo que ocurrió para poder avanzar en estos aspectos. Bueno, Flor, cuéntanos de esto. Este es un kit que ustedes han desarrollado en tu empresa. Cuéntanos para qué sirve y cómo surge, o sea, con qué propósito. Y muéstranos, perfecto. Psychomatics ha creado este kit, se llama Mente en Marcha, y lo que hemos hecho es, por medio de investigaciones, como ya le había mencionado, que es una parte de nuestros trabajos que realizamos allá en el instituto, seleccionamos una serie de actividades y de ejercicios para que el adulto mayor mantenga sus aspectos cognitivos, su memoria, atención, en movimiento, en marcha, como dice activo, que no se pierda. Perfecto, que no se me pierda, que se mantenga creando cosas. Entonces hemos creado esto para poder fortalecer ese desarrollo cognitivo. ¿Es como una especie de juego? Mayor. Es una especie de, sí, tiene muchos aspectos lúdicos, el material, porque a veces jugando es que mejor activamos nuestros aspectos cognitivos, pero también este kit tiene otros aspectos como la lectura, como la creación de ideas, como el trabajo con la reminiscencia. Entonces esto tiene con todos estos elementos, están dentro de este kit. ¿Lo puede solo, tiene que estar acompañado, tiene que ir allá o puede hacerlo en la casa, esos ejercicios? Ambas. En el kit estamos trabajando de manera individual con el adulto mayor. Si sus deterioros cognitivos no son muy altos, él puede trabajarlo de manera sistemática y él solo. Y si tuviera alguna situación, pues ya ahí puede ser trabajado con el cuidador o con los familiares que lo cuidan. ¿Nos lo vas a mostrar? Bueno, sí, si queréis lo puedo mostrar. Bueno, voy a ir sacando algunos elementos. Uno de ellos, por ejemplo, es este se llama Reto Diario. Y bueno, a mí me encanta porque con los adultos mayores con más situaciones pues lo mantiene un poco más activo, ¿no? Y el reto es que diario el adulto mayor saque, yo le digo diario, puede ser un día sí, un día no, pero que se mantenga sacando un elemento de esto, una fichita, y él entonces tiene que realizar las acciones que lleva este proceso. Sí, están por colores, porque son varias áreas. Está el área de la concentración, está la atención, está la parte física, ¿no? Entonces, que esos elementos lo va a ir trabajando según la tarjetita que saque en el momento. Saca una y dinos más o menos qué Correcto, dice. Vamos a ver. Por ejemplo, una de estas dice, esto es un reto de memoria, un reto de memoria. Y dice, escribe los nombres de tus familiares cercanos sin consultar. Correcto. Entonces el adulto mayor lo lleva a tener que recordar cuáles son sus familiares cercanos y escribirlo. Por supuesto, si no pudiera escribirlo, porque tenemos adultos mayores que quizás no sepan escribir, pues entonces tienes que mencionarlo, tienes que decirlo. Esto es importante. Excelente. Y esto es importante, si sabe escribirlo o no,
porque uno de los elementos que afecta al deterioro cognitivo es el nivel educativo que tenga la persona. Más bajo nivel educativo quizás pueda presentar mayores situaciones cognitivas. ¿Qué otro aspecto, Fior? Perdóname, por eso se ha demostrado que a menor nivel cognitivo, por ejemplo con el Alzheimer, yo recuerdo cuando murió Juan Bosch, que se decía, ¿por qué una persona con un nivel de intelectualidad y otros grandes, el mismo Alzheimer, ¿no? O sea, se desconectan totalmente por la enfermedad? Está demostrado que el nivel académico influye, pero hay otros factores, ¿no? Hay otros Entonces factores. está el factor de la genética, que es fundamental en el adulto mayor, está también el factor de cómo ha vivido la persona, porque es importante que ya aquí hay un resultado de una historia de vida del ser humano, si tienen también problemas vasculares, si tienen problemas de depresión, todos estos elementos van a reflejar en lo que es un deterioro cognitivo, que uno de los elementos que vemos en el adulto mayor es que no esté depresivo, porque si está depresivo va a presentar problemas cognitivos. No se quiere ni bañar, la gente que está depresiva no se quiere bañar, no actúa de la misma manera, no se conversa, desconcentra. Entonces cuando tú ves, tu papá parece que tiene Alzheimer o demencia, ¿no? Y cuando viene a ver, no, es un problema de depresión, de soledad, entonces se lo lleva a comportarse o a tener estos reflejos en la conducta. ¿Qué otro aspecto tiene el kit? ¿Qué otros elementos? Podemos ver también lo que hablaba hace un ratito de lo que es la historia de vida, ¿no? Entonces lo que hacemos es crear en el adulto mayor un proceso de que esté narrando todas sus historias de vida y la pueda entonces escribir día a día. Esto está también igual organizado por días. Es importante lo de los días. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos que perdemos es esa concentración del aquí y el ahora en el adulto mayor, del tiempo, ¿no? Que se desconecta en el tiempo, perfecto. Y esa memoria a corto plazo. Entonces es importante organizar esa parte de planificación en el adulto mayor. Entonces lo que va haciendo este producto es él va escribiendo en un diario de vida en su... Y luego lo van a diario, ¿no? llevar su diario. Si no pudiera, vuelvo y digo, si no pudiera escribirlo, sería tomar un día y que entonces le sirva para conversar con el cuidador, con el familiar, sobre lo que refleja el material en ese momento. Sería importante, Flor, ya hemos llegado prácticamente al final del programa. Doris, se me ocurre a mí los hogares de adultos mayores, que ese material pudiese llegar. Una colega me decía de un hogar famoso de aquí de la ciudad, es que me sobresedaban a mi mamá. Sí. Entonces muchas veces para tenerlo tranquilo lo que hace es que lo sedan. Pero eso es muy importante que puede estar. Una herramienta. Claro. ¿Dónde la gente puede obtener esa herramienta y cómo acceder a ella? Aparte de esa pregunta que te hace Altagracia de la importancia de los hogares. Hay adultos mayores que ya, según el deterioro cognitivo, ya tienen que llevar un tratamiento farmacológico. Es importante que lo entiendan. Este material no cura el Alzheimer ni la demencia, sino que trabaja para la prevención de ese deterioro y también para que no sea tan rápido esa pérdida de la memoria y de los aspectos cognitivos en el adulto mayor, y eso es importante mencionarlo. Entonces, ¿dónde nos pueden encontrar? En nuestras redes sociales, por supuesto, en psicomatic.net. Puede contactarnos, allá hay todo un equipo esperando porque ustedes se contacten con nosotros, y también por el teléfono 809-807-3333 pueden contactarnos y estaremos a su servicio. Yendo al centro también también yendo al centro pueden adquirir este producto. Flor, muchísimas gracias, la verdad, por haberte tomado este tiempo y estar con nosotros. Nosotros encantada de tener invitados de tu estatura. Gracias a ustedes por la invitación, y realmente esperamos que esto no sea solo un momentito, ¿no? Sino que podamos llevar a cabo realmente un buen trabajo con los adultos mayores, y no solo concentrarnos en los aspectos cognitivos, sino en otras áreas que tienen ellos, como las partes sociales, la parte biológica, y que el trabajo sea unido entre diferentes organizaciones para echar prometemos volverte a invitar para que volvamos a seguir hablando de todas estas condiciones de nuestros adultos mayores que son tan necesarias. Así que muchísimas gracias, Flor, y a ustedes, nuestros amigos televidentes fieles como siempre, gracias por su compañía y nos vemos en la próxima semana.